Dicen que los Hells Angels eran los reyes de la carretera, pero nunca conocieron a Bernie Guindon. Si echaras un vistazo a la escena de motociclistas en Canadá en los años 70, habría un club en particular que destacaría. Ahora podrías asumir que estoy hablando de los Hells Angels, pero no es así. Estoy hablando del club de motociclistas Satan's Choice, que en ese momento era el segundo club de motociclistas más grande, no solo en Canadá, sino en el mundo. A los 22 años, él comandaba el segundo club de motociclistas más grande del mundo. A los 30 años, él controlaba un imperio que valía $60 millones al mes. Sus soldados sumaban 300, su territorio se extendía desde Toronto hasta Florida, y su nombre hacía temblar a los criminales más duros. ¿Creías que los motociclistas fuera de la ley eran solo rebeldes sin causa? El número de muertos cuenta otra historia. 70 muertos en una sola guerra. Comisarías de policía bombardeadas, lanzacohetes iluminando el horizonte de Toronto. Un peleador callejero franco-canadiense había convertido su club de motociclistas en un ejército que hizo que los mismos Hells Angels vinieran a tocar su puerta. Encantador, de aspecto rudo e irradiando una energía masculina, Guindon era el tipo de hombre con el que todos querían estar. Esta es la historia de Bernie Guindon y la saga no contada de Satan's Choice MC, el club de motociclistas más temido de Canadá. Los fríos vientos de Quebec moldearon más que solo el paisaje. En el crudo invierno de 1942, Bernard Bernie Guindon nació en un mundo de caos y violencia. Su infancia en Roux, Quebec, se desarrolló en el contexto de la brutalidad de un padre contrabandista y los desesperados intentos de una madre por proteger a sus hijos. Nacido el 19 de noviembre de 1942 en la ciudad de Hull, en la provincia de Quebec, Canadá, Bernard O'Donoghue Guindon nació en un hogar completamente disfuncional. ¿Alguna vez te has preguntado qué forja a un líder? Para Bernie, todo comenzó en esa sala, donde su padre lo enfrentaba a su hermano mayor Jack en brutales peleas por monedas de 25 centavos. Su padre era un pequeño criminal y contrabandista en la ciudad y golpeaba a su madre todos los días. Además, el pasatiempo principal de su padre era poner a Guindon y a su hermano mayor a pelear mientras él se reía y bebía. Al crecer en una... A pesar de la ventaja de tamaño de Jack, el instinto natural para pelear de Bernie siempre prevalecía. El retorcido entretenimiento de su padre, sin saberlo, sembraría las semillas de un futuro campeón de boxeo. Su padre lo hacía pelear con su hermano en la sala del negocio familiar de contrabando de licor, y los policías y otras personas los veían pelear y luego compraban licor de contrabando, y Bernie recibía 25 centavos si ganaba la pelea. Jack tenía un talento natural para el boxeo y le encantaba entrenar golpeando a otros jóvenes e incluso a hombres mayores que él. Pero el destino tenía otros planes en mente. Cuando la madre de Bernie finalmente escapó de su matrimonio abusivo, encontró consuelo en los brazos de un entusiasta de las motocicletas. Cansada de tanto sufrir, su madre huyó de casa y los dejó a todos atrás. Pero con el tiempo, ella extrañó a sus hijos y los invitó a vivir con ella y su nueva pareja, un hombre que era motociclista, quien incluso le enseñó a Guindon a andar en moto. Y eso cambió la vida del joven, quien quedó fascinado por el motociclista. Ian, el niño pequeño, consagró la moto y entró a un club de motociclistas todos los días. Este nuevo padrastro le mostró al joven Bernie el poder atronador de las motocicletas en 1959. Ese primer paseo lo cambió todo. Con solo 17 años, Bernie sintió la verdadera libertad por primera vez. Y el rugido de ese motor resonaría durante las siguientes 5 décadas en la historia de los motociclistas canadienses. La transformación fue rápida y absoluta. Bernie se unió a los Golden Hawks Riders, marcando su primer paso en el mundo de los clubes de motociclistas del 1%. En 1959, con solo 17 años, Guindon entró a Golden Hawks Riders, un pequeño club de motociclistas del 1% de Quebec. Alguien se dio cuenta de que este adolescente franco-canadiense iba a transformar por completo el panorama de los motociclistas en Canadá. Esos primeros días de motociclismo sentarían las bases para un imperio construido sobre 2 ruedas y una voluntad de hierro. Para Bernie, la motocicleta no era solo un medio de transporte, era una liberación. A los 22 años, él sería el presidente de lo que se convertiría en el segundo club de motociclistas más grande del mundo. Pero antes de esa ascensión habría sangre, traición y hermandad.
Oigan hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerles el contenido crudo y sin censura que desean. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Discusiones comunitarias sin censura ni restricciones y el doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana. Acceso VIP. Interacción directa conmigo, Inside Scoop. Actualizaciones exclusivas del mundo Beaker que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura y sin restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. El verano del 62 lo cambió todo. En el calor sofocante de Toronto, los jinetes del diamante negro dominaban las calles con puños de hierro y armas blancas. Su líder, Harold Johnny Samaro, se hacía llamar el Comandante Supremo. Pero todo emperador tiene su retador. Harold Johnny Sombrero Barnes, autoproclamado comandante supremo de los Black Diamonds Riders, el hasta entonces mayor motoclub del 1% de la región. Johnny Sombrero, además de ser líder de los Black Diamonds, también tenía lazos de sangre con la familia mafiosa más grande de Italia. Verás, en aquel entonces los motoclubes vivían y morían por el respeto. Los Black Diamonds habían aplastado al capítulo original de Satan's Choice de Don Norris con pura brutalidad, dejando hombres destrozados y motocicletas abandonadas a su paso. Pero no contaban con la mente táctica de Bernie Guindon ni con su letal gancho izquierdo. Y no, antes de Bernie Guindon había otro club de motociclistas llamado Satan's Choice, creado por Don Norris. Pero Don entró en la lista negra de los Black Diamonds, quienes los golpeaban cada vez que los encontraban en las calles y fiestas. Así que todos los miembros terminaron abandonando el club de motociclistas por miedo a Johnny. Y eso que solía enfrentarse a todos los motoclubes rivales de Hegel, los Black Diamonds o pagaban el precio. Todo llegó a su punto máximo en lo que más tarde se conocería como la Batalla de Pebblestone. Imagina esto. Un pacífico día de campo de motociclistas se convirtió en un baño de sangre cuando los Black Diamonds atacaron a los Golden Hawks con cadenas y garrotes. Mientras otros caían, Bernie se mantuvo firme. Su entrenamiento de boxeo amateur resultó mortalmente efectivo, ya que derribó a varios atacantes. Incluso le rompió la nariz a un sargento con su propia arma. ¿Alguna vez te has preguntado qué separa a un peleador de un líder? Es lo que sucede después. Bernie no solo quería venganza, quería una revolución. A los 22 años fundó el Phantom Riders MC, reclutando peleadores callejeros y tipos duros que compartían su visión. Decidió que era hora de fundar su propio motoclub, el Phantom Riders MC, con un gran y selecto grupo de hombres con experiencia en peleas callejeras y sin ningún escrúpulo. Y esa estrategia fue un éxito. Poco a poco, los Black Diamonds fueron perdiendo territorio. Sus miembros eran tomados por sorpresa y les robaban sus chalecos e incluso sus motos. Pero la jugada maestra de Bernie llegó en 1965, cuando resucitó a Satan's Choice de las cenizas. Esa fue la reinauguración del club de motociclistas Satan's Choice. Ahora con más miembros y bajo el mando absoluto de Bernie Guindon. A través de fusiones estratégicas con los Canadian Lancers, los Wild Ones y los Throttle Twisters, él construyó un ejército de 300 miembros. El siguiente movimiento del joven presidente sorprendió a todos. Él fue directamente al club de los Black Diamonds y retó a Samaro a un combate 1 a 1. Cuando el comandante supremo se negó, su imperio se derrumbó. En cuestión de meses, los que alguna vez fueron poderosos Black Diamonds se redujeron a solo 15 miembros antes de desaparecer por completo. El éxito lo cambia todo. Para el 67, Satan's Choice había evolucionado de ser un club de motociclistas rebeldes a convertirse en la fuerza dominante de Ontario. Con capítulos expandiéndose por toda la provincia, la influencia de Bernie se extendía desde las calles de Toronto hasta los callejones traseros de Montreal. Pero el poder siempre tiene un precio. ¿Recuerdas esas viejas películas del oeste donde el sheriff sigue vigilando al forajido? La policía de Toronto mantuvo una vigilancia constante afuera de la casa de Bernie, interrogando a todos los que entraban o salían. Sabían que algo se estaba gestando, pero no podían probar.
Mientras tanto, la banda Satan's Choice había crecido hasta convertirse en el segundo club de motociclistas más grande del mundo, solo detrás de los Hells Angels. El asedio de St. Catherine del 67 se volvió legendario. Imagínate esto: 100 policías antidisturbios con escudos relucientes y toletes listos, enfrentándose a 200 motociclistas en un día de campo. El más memorable fue el asedio de St. Catherine en 1967. Jindon había organizado un gran día de campo para todos los motociclistas y asociados en St. Catherine. Todo iba bien hasta que varias patrullas de policía llegaron de repente al lugar. Luego, como una escena sacada directamente de una película, cuando los policías avanzaron, Bernie no se inmutó. Alrededor de 100 agentes antidisturbios salieron de sus vehículos en formación de batalla. Luego, procedieron a hacer chocar sus bastones contra sus escudos de forma intimidante mientras avanzaban hacia los motociclistas. En lugar de retirarse, él ordenó una carga que hizo que la policía corriera de regreso a sus patrullas. Ese día le mostró a todos que Satan's Choice no era solo otro club, era un ejército. El presidente canadiense francés ordenó a su gente que cargara. Abrumados por la cantidad de motociclistas audaces y violentos, la policía rompió filas y rápidamente se retiró a sus vehículos. Fue una victoria impresionante para el club de motociclistas Satan's Choice. Pero la justicia aún no había terminado. En 1968, Bernie enfrentó cargos graves relacionados con un incidente con una chica de Ottawa de 15 años. Él mantuvo su inocencia, alegando que creía que ella era mayor de edad, pero el jurado no le creyó. Bernie Feuch presugi varias veces por tráfico, drogas, robo, armas, agresiones, tentativa, robo, homicidio, tapar, super contra, mayor en japoneses Kinsians, Keligis, Teraciado, Kierama, Yorgi, Dadgi. El 15 de mayo de 1969 se dictó sentencia: 5 años en la prisión de máxima seguridad de Kingston. Y el 15 de mayo de 1969 sentenció al presidente de Satan's Choice a 5 años de prisión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lidia un hombre con perder todo lo que construyó? Mientras Bernie estaba sentado en su celda, Satan's Choice enfrentó su primera prueba real de supervivencia. Algunos presidentes de capítulos se volvieron codiciosos. Estallaron conflictos internos, y las ganancias de las drogas que habían ayudado a impulsar su expansión ahora amenazaban con destruirlos. La prisión cambia por un hombre. Dentro de los muros de granito de Kingston, Bernie enfrentó su pelea más difícil hasta ahora. Los cargos que lo llevaron ahí lo convirtieron en un hombre marcado. En la prisión, ciertos crímenes equivalen a una sentencia de muerte a manos de otros reclusos. Sin embargo, fue aún más difícil para Jindon. Los otros reclusos creían que era culpable de un skin beef, jerga carcelaria para quienes son sentenciados por delitos sexuales contra niños. Gwendon incluso sufrió varios ataques e intentos de asesinato. ¿Pero creerías que se negó a la custodia de protección? Por pura fuerza de personalidad y una convicción inquebrantable en su inocencia, Bernie convirtió a enemigos en aliados. Incluso el psicólogo de la prisión de Kingston, Paul Henry, comentó: era un hombre de verdad, nunca necesitó un psicólogo. Era demasiado sólido como una roca. Mientras otros reclusos se derrumbaban bajo el peso del encierro, la voluntad de hierro de Bernie nunca se doblaba. La vida siempre encontraba la manera de alcanzar a Bernie, incluso tras las rejas. Una estudiante universitaria vio su foto en el periódico y comenzó a escribirle cartas apasionadas. Esas cartas se convirtieron en visitas conyugales, lo que llevó a tener gemelos y una boda en la capilla de la prisión. ¿Alguna vez te has preguntado por ese magnetismo que atrae a la gente a ciertos líderes? Incluso estando encerrado, el carisma de Bernie no podía ser contenido. Fuera de esos muros, Satan's Choice estaba cambiando. Bajo el presidente interino Garnett, el club se sumergió más en el tráfico de drogas, especialmente metanfetamina azul canadiense y PCP. Mientras Jindon cumplía su condena en la prisión de máxima seguridad de Kingston, Garnett asumió el mando como presidente nacional interino. Las ganancias se dispararon, pero también la violencia. Para 1970, Bernie obtuvo el traslado a una prisión de mínima seguridad en la institución Joyceville por buena conducta. Pero su libertad condicional tenía condiciones. No podía asociarse con miembros de Satan's Choice. La respuesta de Bernie: rechazó la libertad condicional. Estos supuestos criminales son los únicos amigos que tengo, les dijo a las autoridades. ¿Renunciarías a tu libertad para mantenerte leal a tus hermanos? En el verano del 74, después de cumplir su condena, Bernie salió en libertad y regresó directamente con su familia de Satan's Choice.
pero el club que dejó no era exactamente el mismo al que regresó. La libertad trajo nuevos desafíos. Bernie regresó a Satan's Choice, que había crecido a más de 300 miembros en todo Canadá. El poder del club era sin precedentes, pero también lo eran los riesgos. ¿Crees que dirigir un imperio es fácil? Intenta hacerlo con todas las fuerzas del orden del país, vigilando cada uno de tus movimientos. Thunder Bay se convirtió en su nueva base de operaciones. Después de reunirse con sus viejos hermanos de Satan's Choice, Bernie descubrió un talento que había estado dormido: el boxeo. Su habilidad natural para pelear se tradujo en un éxito legítimo. Ganó los Guantes de Oro de Ontario, los Guantes de Oro del Este de Canadá e incluso consiguió una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1971. Los Juegos Olímpicos parecían estar a su alcance en 1972, hasta que esas viejas acusaciones de violación lo descalificaron. El narcotráfico había evolucionado durante su ausencia. Satan's Choice ahora controlaba una vasta red que se extendía desde Toronto hasta Florida, generando aproximadamente $60 millones mensuales gracias a las operaciones de PCP y metanfetaminas. Victoria tras victoria, Bernie Guindon llevó a Satan's Choice de ser solo un grupo de rebeldes a convertirse en un verdadero sindicato del crimen. Comenzaron a distribuir drogas para las familias mafiosas, extorsionar a comerciantes y cometer robos. Bernie formó una alianza estratégica con el Outlaws Motorcycle Club como distribuidores exclusivos. Pero ¿recuerdas a Garnett, el presidente interino durante los años de prisión de Bernie? Él tenía otras ideas. Agosto de 1975 trajo traición. En una cabaña de caza remota cerca del lago Ova, accesible solo por avión, Bernie se reunió con un traficante de drogas llamado Temple. Sin que él lo supiera, Garnett había alertado a policías encubiertos. La redada incautó tabletas de PCP y equipo de fabricación valuados en $6 millones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser traicionado por alguien en quien confiabas? El veredicto fue severo en mayo de 1976. 17 años por conspiración para fabricar y vender drogas. Mientras Bernie regresaba a prisión, su imperio estaba al borde del colapso. ¿Sobreviviría Satan's Choice a otra larga ausencia de su fundador? La respuesta cambiaría para siempre el panorama de los motociclistas en Canadá. Ni las paredes de la prisión pudieron contener la influencia de Bernie. Tras las rejas, luchó con sus demonios, y más tarde admitió que consumió más drogas dentro de la prisión de las que jamás había consumido en las calles. Pero Satan's Choice enfrentó sus propias batallas. ¿Quieres saber qué pone a prueba la lealtad de un club? Intenta sobrevivir sin su líder. Los años 80 trajeron cambios como una tormenta eléctrica. Liberado en 1984 después de 8 años, Bernie inmediatamente se puso a reconstruir. Su carisma no se había apagado. En pocos meses estableció 4 nuevos capítulos y reclutó a 95 nuevos miembros. El negocio de las drogas pasó de PCP a cocaína, estableciendo una lucrativa ruta desde Toronto hasta Alberta que abastecía al creciente mercado de trabajadores de la industria petrolera. La violencia escaló a niveles sin precedentes. La guerra de 1995 con la Loners Gang convirtió las calles de Toronto en un campo de batalla. Pandillas rivales intercambiaron disparos con lanzacohetes a plena luz del día. La pandilla Satan's Choice respondió a la presión policial bombardeando la sede de la policía de Sudbury el 15 de diciembre de 1996. ¿Hasta dónde llegarían para mantener su poder? A finales de los años 90, el panorama había cambiado. Bernie, quien ahora luchaba contra daños cerebrales causados por su carrera en el boxeo, enfrentaba una decisión que habría sido impensable en su juventud. Walter Stadnick de los Hells Angels hizo ofertas persistentes para que se unieran a ellos. La fama fue creciendo, tanto que llamó la atención del club de motociclistas fuera de la ley más grande del mundo, el Hells Angels Motorcycle Club, que buscó a Bernie con la propuesta de que fueran absorbidos y se convirtieran en Hells Angels Full Patch, es decir, sin tener que pasar por la fase de prospectos. En diciembre del 2000, después de sobrevivir a innumerables guerras de motociclistas, incluyendo el sangriento enfrentamiento entre los Saints y los Popeyes, que cobró más de 70 vidas, Bernie tomó la decisión. Sin embargo, mientras tanto, mucha gente murió bajo el mando de Bernie Guindon, quien tuvo una guerra sangrienta contra los Popeyes.
Motoclub de nada más y nada menos que Ives, el Apache, y Trudeau, el mayor psicópata del mundo biker. Y esa guerra dejó más de 70 víctimas fatales. Otro gran tratamiento fue el control en el MSC, motoclub creado por un exmiembro de Satan's Choice llamado Frank Lenig. Satan's Choice, el segundo club de motociclistas más grande del mundo, se convirtió en parte de los Hells Angels. El motociclista canadiense que una vez se negó a convertirse en un títere de un club estadounidense, eligió la supervivencia sobre la independencia. En esa ocasión, Bernie se negó, diciendo en su biografía que no quería convertirse en una marioneta de un club estadounidense. Pero, irónicamente, ese sería exactamente el fin de los Satans, que terminarían convirtiéndose en parte de los Hells Angels MC. Bernie permaneció con los Hells Angels hasta abril de 2006 cuando se retiró, pero le dieron un anillo para mostrar que se fue en buenos términos. Los tiempos modernos trajeron desafíos diferentes. El trágico asesinato de la nieta de Bernie en 2017 demostró que la violencia aún podía afectar su vida, incluso estando retirado. Bernie estaba libre, pero recientemente su vida fue destrozada cuando su nieta, de solo 19 años, fue violada y asesinada por Adam Strong en 2017. No puedes matar a la nieta de un miembro de los Hells Angels y salir impune. Adam Strong fue condenado por el asesinato y la violación y sigue encarcelado y aislado de los demás presos. Hoy Bernie Windom vive tranquilamente en Oshawa, una leyenda viviente de otra época. ¿Cuál es su legado? Él transformó la cultura motociclista canadiense de una libertad rebelde a un poder organizado, para bien o para mal.